Bueno. Ahí está. Bueno, pues espero que ¿cómo les va, chicos? Los que están en el celu, flaco, guardamos el celu por una cuestión de respeto, por lo menos. Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo práctico? Ahí no va, mal. Está bien. Está bien que les haya ido complicado. La primera clase que di era una clase de presentación del trabajo práctico. Sinceramente la idea era que vayan a su casa, entiendan el trabajo, lean un poco la bibliografía y se den cuenta que hace falta más clases para poder completar bien el trabajo práctico. Ahora que ya está todo presentado el trabajo práctico, voy a arrancar directamente por el punto que, por lo que me escribieron, más dificultades presenta y que era un punto para el cual yo sí o sí necesito toda una clase, que es el punto 7. A ver, ¿digo bien? No, el punto 7, no, bueno, ese es fácil, igual vamos a arrancar desde ahí. Pero sería el punto 10, el más importante. Vamos a pegar un repaso. ¿Cómo se llamaba esta puerta lógica? Bien, ¿y esta otra? ¿Esta? Entonces tenemos la NOR, y la O. Esas son las tres puertas principales. En realidad hay una forma de hacer, que con esta se puedan fabricar cualquier otro tipo. Pero nosotros no lo vamos a ver. Pero para no complicarla vamos a arrancar de acá. En el punto 7 dice en algún momento, hay una tablita, y les pide la operación aritmética. La operación aritmética quiere decir cómo se la piensa matemáticamente. Ahora, la matemática a la que responden estas puertas lógicas es otra matemática. Es otra álgebra, es una álgebra aparte. La matemática tiene diferentes ramas. Esto pertenece a una rama que se llama álgebra de Boole, donde algunas, digamos, reglas comunes de la matemática decimal, por ejemplo, no se aplican. Miren, ¿cómo se expresa esta matemáticamente, no? Si expresamos la salida, esta salida, esta patita se va a llamar A, esta patita se va a llamar B, esta patita se va a llamar A, esta se va a llamar A. ¿A qué va a ser igual S? Acá. Se le escribe así. Va a ser igual al valor de A negado. Ese sombrerito de arriba quiere decir negado. Lo voy a escribir mejor, porque tiene que haber una distancia entre la A y el sombrerito. Sería así. A negado. Esta de acá, ¿pudieron ver cómo se dice matemáticamente? O sea, ¿cuál es su expresión aritmética? S va a ser igual a por B. Y en esta otra, ¿cómo se imaginan que va a ser S? No, acá no existen las divisiones. Acá sería A más B. Esa es la expresión aritmética de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos, ¿no? Vamos a inventar un valor. Supongamos que A está en 0. ¿Cuál va a ser el valor de S? Va a ser la entrada negada. O sea, si era 0, la negación de 0 es un 1. Entonces, S, en este caso, va a ser igual a 1. En este caso. Ahora, había una tabla, que era la tabla de verdad, para explicar cada una de las posibilidades que tenía una puerta lógica en función de la salida, que era esta, por ejemplo, ¿no? Era esta. Era A, acá tenemos S,
Y como en la NOT hay una sola entrada, las posibilidades que hay son dos. O la entrada está en 0 o la entrada entra en 1. Si la entrada está en 0, ese va a ser 1, y si la entrada está en 1, la salida va a ser 0. Es así de sencillo. Ahora, ¿cómo sería la tabla de verdad de la AND? La AND tiene dos entradas. Y todas tienen sí o sí siempre una salida, ninguna tiene más de una salida. Las posibilidades acá se multiplican. Entonces acá hay 4 posibilidades. ¿Qué va a hacer la AND en esta situación? Donde la entrada A y la entrada de B están en 0. ¿Qué va a pasar con la salida? Si ella está multiplicando, lo que va a hacer es el producto de A por B. En este tipo de matemática, 0 por 0 también es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y solamente 1 por 1 es 1. ¿Se entiende? Si hubieran sido más entradas, cosa que nosotros no vemos todavía, porque no los quiero complicar, pero la verdad es que la cantidad de entradas que puede tener una AND y una OR son muchísimas. Siempre son números pares, son 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Si ustedes tienen un programa que se llama Proteus, no sé si lo tienen, ¿no? ¿Han jugado con ese programa? Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que tiene diferentes entradas. Yo siempre les hago la tabla de verdad haciendo de cuenta que son solamente 2 entradas. Pero si hubieran sido 4, la operación aritmética se sigue repitiendo. Porque lo que importa es cómo piensa la puerta lógica de la operación aritmética. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la tabla de verdad de esta, de la OR? Pero luego tenemos A, B. Una cuestión, yo le llamo A y B, pero hay algunos, incluso hay videos en YouTube en el que lo pueden encontrar como Z e I, digamos, el nombre que tenga en las patitas de entrada refiere no al nombre de la patita, sino a cómo se llama ese cable en cuestión. Y ahora lo vamos a ver, ahora van a entender eso. Es como que todo ese nodo lleva un nombre, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser la salida en la OR? Las posibilidades siguen siendo 4, acá me quedé sin paso. Acá lo que va a hacer sencillamente es sumar. Entonces, 0 más 0 va a ser 0. 0 más 1 va a ser 1. 1 más 0 va a ser 1. Y 1 más 1, en este tipo de álgebra, por eso les digo que responde a otra lógica, también es 1. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Esto es para que podamos completar un poquitito mejor el punto 6. Yo el punto 6, o sea, en la clase anterior que vieron en YouTube, solamente lo presenté, como para que puedan avanzar un poco y acercarse a la bibliografía. Pero lo que quiere decir es esto. Cuando digo la operación aritmética a la que responde, es pensar esto. ¿A qué operación matemática responde? Uno podría pensar también esto en términos de una lógica, en el sentido de cómo responde a la lógica. Vieron que ahí dice interpretación lógica. Entonces, en la tabla tienen primero el dibujar el símbolo, después la operación aritmética y después la interpretación lógica. ¿Cómo se la interpreta lógicamente? La interpretación lógica es que es una negación. Es dada una entrada, la salida va a ser igual a la negación de esa entrada. Si esa entrada estaba en 1, la entrada negada sería 0. Si esa entrada estaba en 0, la entrada negada sería 1. ¿Sí? Lo que sea que tenga en la entrada, a la salida va a ser lo contrario. Y como acá hay solamente 2 posibilidades, porque esta es lógica binaria, como hay solamente 2 posibilidades, si hay un 0, acá entonces un 1, si acá hay un 1, entonces acá hay un 0. ¿Sí? Ahora, esa es cuanto a la lógica de la NOT. ¿Cómo sería la lógica de la AND? Lo que hace la AND es, lógicamente, es el I. Es la condición I. ¿Vieron cuando yo les dije en el video que yo les hice
me parece que decía algo de mi prima, ¿no? ¿Puede ser? No sé si se acuerda. Sí. ¿Quién vio el video? ¿Era mi prima? No me acuerdo si era mi prima, mi hermana, no sé, un pariente mío. Yo decía, ellos tienen una condición, que es una cosa y la otra. Creo que decía algo como que tiene que ser lindo y hincha de boca. Esa es la lógica. Entonces, acá uno puede pensar, bueno, de hecho, en inglés quiere decir eso, quiere decir y. Y ahora, esta de acá es como si yo le dijera o. La operación lógica, en términos lógicos, es un o. ¿Sí? Es como si fuera o una cosa o la otra. Cualquiera de los dos bondis a mi prima le dejaba hacer. O sea, ya sea que sea lindo o que sea hincha de boca, ya valía para que ella diga que sí va a salir de ella. O sea, la operación lógica de mi prima era o en ese caso. ¿Se entiende? Quiero que pensemos cómo piensan estas lógicamente. También insisto en esto, porque ahora estamos trabajando siempre con dos entradas, pero acá yo puse A y B porque es la forma más sencilla. Pero también puedo haber puesto A, B, C y D, por ejemplo, si hubiera tenido más entradas. Si son más entradas, son más condiciones, son más variables para pensar. Ahora, vamos a pensar para qué se aplica. Esto se entiende mejor una vez que uno lo empieza a usar. Van a ver que al principio por ahí es un poco difícil, pero después es como andar en bicicleta, a cada uno le gusta jugar por ahí. Acá me siguen más o menos. Por favor, si hay algo que no me alcanzo a explicar bien, díganme y yo vuelvo, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, quiero que vayamos todos juntos. Bueno, después dice, el 9 dice, supongamos que quiero prender una lámpara en la cocina, pero quiero que se prenda solo cuando sea de noche. Entonces yo acá les preguntaba, ¿qué puerta lógica puedo utilizar para que con estas condiciones tenga la salida un valor que se prenda la lámpara? ¿Se entiende? Sí. Lo primero que tengo que hacer, siempre lo primero es identificar variables. Una vez que identifico variables, le pongo valores a esas variables. Ahora van a ver qué quiero decir. En este problema, ¿cuántas variables ven ustedes? ¿Cuántas? 2. ¿Alguien dice más? ¿Alguien diría más variables? ¿O menos? ¿No tenía que hacer 4? ¿Por qué 4? Bueno, ahora lo veo. ¿Por qué serían 4? Para formar un tipo de estas. Veamos las variables que hay en el problema. ¿Qué quiere decir las variables que hay en el problema? Las diferentes condiciones que hay en el problema para que pase algo. Las variables son las condiciones para que pase algo. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Dice, supongamos que quiero prender una lámpara. La lámpara seguramente entonces va a ser el resultado. Entonces la lámpara es la salida. Lo tenemos que pensar como si fuera la salida. Pero quiero que se pueda prender solo cuando sea de noche. Que sea de noche es una variable. Puede ser de noche o de día, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera variable, que sea de noche. Podría decir, bueno, sí, la n de noche. O mejor lo voy a escribir todo. Tenemos la noche y después tenemos el estado de la lámpara. Vieron que antes yo ponía A y B y la salida la llamaba S. Ahora le voy a cambiar el nombre. Solamente voy a hacer eso. Pero fíjense, además de la noche hay otra condición más, que es como mucho, muy importante y recontra obvia. Que para que la lámpara se prenda, yo tengo que seguir que se prenda. Con un interruptor, con un pulsador, con algo, ¿no? Entonces, uno podría pensar ahí, qué sé yo, pulsador o interruptor. ¿Me siguen? Entonces, esas son las dos variables de este problema. Es, primero que yo quiero prender la lámpara, o sea, el estado del interruptor, que se lo opciono yo. Pero la lámpara se va a prender solamente cuando sea de noche. O sea, si yo de casualidad quiero prender la luz de la cocina y es de día, no me va a dejar. ¿Se entiende eso? Ese es un problema re bobo. Entonces, fíjense, lo otro que tengo que hacer es ponerle valores. Y esto yo lo decido. Yo tengo que decidir
¿qué es lo que voy a entender? ¿Por noche o por el interruptor encendido? Y eso tiene que ver con los tipos de lógica. Yo puedo decir, según la lógica positiva, puedo decir, si es de noche entonces un 1, y si es de día entonces un 0. Ahí yo le estoy poniendo valores, yo le estoy decidiendo eso. También lo puedo haber dicho al revés, puedo haber dicho, si es de noche un 0, y si es de día un 1. Pero a mí me gusta más así, por lo menos para este caso me gusta más así. Vamos a hacer de cuenta entonces. Veamos las posibilidades. Hay un interruptor. Al interruptor yo también lo voy a decir de la misma forma. Si está apretado el interruptor es un 1. Y si no está apretado, entonces es un 0. Entonces veamos las posibilidades que tenemos ahora. Tenemos. Esto se lo van a terminar aprendiendo de memoria. Y esto no tiene más. Ahora, esto lo decido yo. Esto no responde todavía a una puerta lógica. Vieron que antes yo tenía la puerta lógica y la puerta lógica tiene una tabla de verdad que yo no controlo. Es así, la puerta lógica viene con su tabla de verdad. O sea, la salida va a depender de las entradas y eso ya viene la puerta lógica programada así. Ahora, yo estoy queriendo hacer un circuito. Y voy a ver cuántas puertas lógicas y qué puertas lógicas utilizo. Ahora, en estas condiciones, ¿cuándo les parece a ustedes que se tiene que prender la lámpara? Cuando es de noche toca el interruptor. ¿Cuál sería de todas estas? La ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La La cuarta. Es de noche porque el 1 quería decir que era de noche y se prende el interruptor porque el 1 quiere decir que el interruptor está presionado. Y en todas las demás posiciones, yo quiero que se prenda. Por ejemplo, acá es de noche y nadie apretó el interruptor. ¿Quiero que se prenda? No. Bueno, entonces en todas las demás no. Ahora, casualmente, no siempre es así de sencillo, pero en este caso en particular, la tabla de verdad coincide plena y totalmente con una puerta lógica. En este caso en particular, no siempre es así. De hecho, en el siguiente punto no coincide. Pero sigamos pensando en este punto. Recuerden que estoy siempre en el 9. Sí. Ahora, ¿a qué tabla de verdad responde esto? ¿A qué puerta lógica responde esto? Yo le estoy diciendo cuando sea de noche y cuando el interruptor esté prendido. Ahora, ¿vieron? Ahí uno lo ve bien. Cuando yo les digo y, ahí queda como más claro. Entonces, esto de acá, matemáticamente, yo siempre hago esto. Lo englobo en un globito dentro de la puerta de la tabla, ¿verdad? Y saco una flechita y lo pienso. Y yo sé que esto va a ser A por B. Perdón, o podría decir, porque esta ya no lo llamé más A y B, mala mía. Podría decir N por I. N de noche y de interruptor. ¿Se entiende? Ahora, esto, así, hay una tabla de verdad que responde a esto. Perdón, hay una puerta lógica que responde a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser yo la conexión en mi casa? Tendría que poner el sensor de luz que me está indicando si es de día o es de noche conectado a una entrada y el interruptor que viene de algún contacto por video o cosas por el estilo conectado a la otra entrada. Y la salida de la puerta lógica tiene que ir a algo que controle la lámpara. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se me ocurre, digamos, nosotros no hemos visto las puertas lógicas en términos reales, pero las puertas lógicas en términos reales son una pastillita así que tiene por dentro varias puertas lógicas. Estas pastillitas se alimentan con una electrónica de muy baja potencia, no más de 5 volts. No más de 5 volts. Entonces, yo acá a la salida voy a tener, cuando yo tengo un 1, a la salida de mi puerta lógica, cuando yo tengo un 1, ese 1 van a ser 5 volts. Uy, perdón por ese ruido, no sé cómo eliminarlo. ¿Se entiende eso? O sea, este 1 va a ser un 5 volts. Cuando aparezca un 1 acá, voy a tener 5 volts de tensión. Ahora yo con 5 volts no alimento una lámpara que enganche, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, si bien esto no lo puedo directamente conectar a la lámpara, porque no se va a encender mi gancho, esto no lo puedo hacer, no se va a encender, no alcanza la corriente. Lo que sí puedo hacer es agarrar esta puerta lógica y conectarla a un relé. Y ese relé tiene dos posiciones, uno normalmente apagado, otro normalmente abierto. Y por ejemplo decir, voy a borrar un poquito, pero no se saquen de sus apuntes esto, ¿sí? Por lo menos anoten esto.
Entonces podría pensar que la lámpara va a estar acá y una fuente de tensión va a haber acá. Entonces esto de acá puede estar conectado a tierra y esto de acá también conectado a tierra. ¿Se entiende? Y esta fuente de tensión sí es de 220. Esto se lo digo solamente para aprender, para que entiendan cómo hace uno. Esto no va en el trabajo práctico, no se lo voy a tomar. Pero quiero que entiendan cómo hace uno para hacer esa conexión entre la electrónica, que es de baja potencia, y controlar algo que es de alta potencia o mediana potencia, porque 220 no es tanto. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago? En este caso con un relé. Cuando empieza a circular la corriente por acá, esto se cierra, entonces, digamos, cuando acá aparezca un 1, va a circular corriente. Esa corriente va a hacer que se genere un campo magnético, se va a cerrar este circuito acá, va a cambiar de posición y se va a conectar los 220 con la lámpara, se va a prender. ¿Se entiende? Ahora, esto en realidad se lo expliqué al pedo porque no tiene que ver con el trabajo práctico, pero quería que lo entiendan. Porque esto no lo voy a volver a dibujar, ¿sí? O sea, eso es solamente para que se imaginen cómo hace uno para bajar todo esto después a la realidad, ¿sí? Pero acá seguimos en la teoría. Entonces, así conectadas las cosas ya estarían funcionando. Así conectadas las cosas ya estarían funcionando, quiero decir, por lo menos en términos teóricos. En términos reales, en el taller yo lo haría de otra forma, pero como yo no doy taller, me encantaría, pero como yo no doy taller, igual si quieren curiosear con estos temas, lo vemos en alguna clase de consulta o les hago un video aparte sobre cómo hacer para jugar con las puertas lógicas y bajarlo a la realidad. Pero bueno, hasta acá se entendió entonces el punto 9. Ahora, hagamos juntos el 8. Una cosa que me olvidé acá, porque al final nunca continué. Lo segundo es pasarlo aritméticamente. Que tiene que ver con esto que hice yo acá cuando englobé esto y dije, bueno, eso es n por i. Eso es pasarlo aritméticamente, ¿sí? Ahora, bueno, y después acto seguido diseño el circuito. Qué horrible el ruido. ¿Se entiende? Eso cópienlo, grábenselo, tatúenselo en algún lugar si quieren. Bueno, vamos a pensar ahora el 10. ¿Alguien lo lee? ¿Se animan a leer los 10? Sí. Despacio porque soy muy lento. Ahora supongamos que el deseo de refrigeración de emergencia se encienda solo cuando llegue la temperatura crítica del objeto a refrigerar y no esté encendido el sistema de refrigeración habitual regular. Bien. Bien, fuiste muy rápido, pero creo que alcanzaste a atajar. ¿Atajaron ustedes? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. ¿Cuántas variables atajaron? 2. ¿Cuáles son las 2? La temperatura crítica. ¿Capo? Bien. La temperatura la voy a escribir así. O TC, no, T sol. Y está encendido el sistema. ¿Qué cosa? ¿El sistema? El motor. Otro motor más. Claro, digamos un motor secundario, o lo que podría llamar un M. Porque este motor es un motor de refrigeración. ¿Se entiende? Evidentemente hay un control de proceso, en algún momento dentro de ese control de proceso tengo que refrigerar algo. Y tengo un motor funcionando para ese control de proceso. Si ese motor se me falla o la temperatura crítica, por más que el motor está funcionando, no baja, tengo un segundo motor para ayudar al primero a bajar la temperatura. ¿Se entiende? Lo que acabo de decir, me enredé un poco. Entonces, cuestión, tengo dos variables y siempre tengo una salida. Y esa salida va a ser mi motor, no sé, M1. ¿No? Por llamarlo de una forma. Este motor es el motor de refrigeración, el primero que se enciende. No, mejor a este le llamo M2. Bueno, no sé, ayúdenme a pensar. Lo único importante es que la podamos diferenciar bien. Y si es con una sola letra, mejor. ¿Se entiende? Por una cuestión de agilidad, porque después yo no tengo que pasar a aritmética y cuando la paso a aritmética, tengo que usar una sola letra. ¿Se entiende?
Entonces tenemos la temperatura y este motor, que es motor de refrigeración normal. ¿Qué posibilidades tenemos? Que el motor esté en temperatura, ¿cómo? La temperatura sea crítica, pero no estamos funcionando. Bien, o sea, le tengo que poner valores, sí. ¿Qué voy a entender yo por temperatura crítica? Un 1 o un 0, temperatura crítica un 1, bárbaro. Temperatura crítica un 1. ¿Y qué voy a entender yo por este motor encendido o apagado? Un 1 también. ¿Se entiende cómo la completo la tablita con todas las posibilidades que existen? Si fueran 3, las posibilidades son al cuadrado. Y así siempre al cuadrado. Sería n al cuadrado, n a la cantidad de variables que hay. Si son 2 nomás, entonces es a la 2. Si son 3, entonces es a la 3. Bueno, a lo que vamos. ¿En cuáles de todas estas situaciones yo quiero que se encienda el motor secundario? En las 4, ¿no? Veámoslo bien. Dice, ¿quiero prender la lámpara de la cocina? No, pero nada que ver. Ahora supongamos que deseo que un motor de un sistema de refrigeración de emergencia se encienda solo cuando llega a la temperatura del objeto a refrigerar. Ah, y no está encendido el sistema de refrigeración habitual. Entonces este ya no podría ser, porque acá está encendido el sistema de refrigeración habitual. Entonces sería ¿cuál? El 1-0, 1-0, sería el tercero. Bien. Este. Y esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer según aquello? Pasarlo a la aritmética. Yo lo que hago es esto. Lo englobo en un circulito, saco una flecha y lo tengo que pensar ahora. Fíjense, este también lo puedo pensar multiplicado, pero por el valor de m negado. Esta es la operación aritmética de esto. Nótese como esta operación aritmética no está en ninguna de las puertas lógicas que vi. Ya se empezó a complicar acá. Por eso está primero 9, que es bien facilito, y después 10, que ya tiene otra vuelta de rojo. ¿Se entiende? Esta es la operación aritmética. O sea, ¿a qué va a ser igual m? M2. M2 va a ser igual a t multiplicado por m negado. Ahora, tengo que encontrar la forma de pasar todo esto a circuito, o sea, diseñar el circuito. Aquella parte de allá no la puedo usar porque quería grabarlo para los chicos, así que esto de acá lo voy a borrar. Se llama copiaron esto, ¿verdad? Sí. Fíjense. Siempre uso esa palabra, fíjense. Yo tengo primero T y después M. Y ahora yo quiero que M sea negado. ¿Qué puerta lógica puedo utilizar para negar a M? La no. Y ahora esto yo quiero que se me multiplique. ¿Qué puerta lógica puedo utilizar para multiplicar esto? Exactamente. Este es el circuito de esa cuestión. Si no me creen, podemos analizarlo uno por uno. Hagamos cuenta que este está en 0 y este está en 0, que sería la primera posibilidad. 0 pasa acá directamente, entonces acá tengo directamente 0. Pero 0 acá se me transforma en 1. Entonces tendría 0 por 1. ¿Cuánto me va a dar a la salida? 0 por 1 me va a dar 0. ¿Está bien? Porque es lo que dije que tenía que pasar. O sea, acá le pongo un de que esto está bien. Segunda posibilidad. Ah, no está bien. Segunda posibilidad sería que M esté en 1. No está bien. Sería que M esté en 1 y que T esté en 0. Ese 0 va a pasar directamente para acá. ¿Ven por qué se le pone nombre? ¿Ven por qué se le pone nombre a todo este pedacito de cable? Porque en todo el pedacito de cable va a haber un 1 o un 0. En todo ese pedacito de cable. Y eso va a ser importante cuando yo haga otras conexiones más adelante. No puede haber una contradicción. Yo no puedo tener en este pedacito de cable un 1
y tener otra puerta lógica que esté mandando un 0 a este pedacito de cable. Sería una contradicción lógica. Es lo que en las computadoras aparece como error. ¿Se entiende? Pero no importa. Ahora digo, está bien que no lo entiendan todavía, porque no importa. Yo me entiendo. En esta situación, ¿qué va a pasar? Este 1, hasta acá va a ser 1, pero acá fíjense, porque yo, este pedacito de cable se llama M, pero este pedacito de cable se llama M ligado. Y entonces yo acá lo que tengo es T y tengo M ligado. Entonces acá la salida, yo lo que tengo en la operación lógica final sería T por M ligado, que es lo que ya dije acá. Pero en esta situación, entonces tengo este 1, acá se me transforma en un 0, 0 por 0 es 0. Entonces acá en esta situación también estaría bien. A ver, veamos la próxima situación. Yo tengo que tener un 1 en T, un 1 en T y un 0 aquí. En esta situación, ese 1 va a llegar directamente a la puerta, pero este 0 va a pasar primero por esta, entonces acá me lo va a transformar en 1. Entonces yo en ese momento voy a tener un 1 acá y un 1 acá. Y 1 por 1 me va a dar 1. Entonces ahí voy a tener un 1. Ahí la salida va a cambiar, va a ser un 1. Va a ser esta situación. Y está bien. Está bien, porque yo la salida quería tener un 1. La otra situación que falta sería pensar que los dos están en 1. Y en ese caso, ese 1 pasa directamente a esta puerta, pero antes de pasar por acá pasa por una no, entonces se transforma en un 0, y entonces voy a tener 1 por 0 que me va a dar 0. ¿Está bien? Esto que hice solamente lo hago una vez para demostrarles que si uno analiza las diferentes posibilidades que hay acá en relación a esto, le da perfecto. Le da perfecto si uno respondió bien a esto. Esto no lo voy a hacer más, porque más adelante viene con más salida, imagínense, estaríamos el día que viene. ¿Se entiende hasta acá? ¿Más o menos? Entonces después dice, complete la siguiente tabla inventando la situación en la que se puede utilizar. Ahora la cosa es al revés. Igual, esto era lo más difícil. Esto era lo más difícil. Ahora viene un poco, para jugar un poco con la cabeza, vamos a hacer la operación inversa. ¿Por qué la operación inversa? Porque antes nosotros teníamos el problema y pensábamos, a partir del problema, diseñar un circuito. Ahora es al revés. Nosotros tenemos el circuito y tenemos que pensar un problema que se pueda resolver con ese circuito. Y el problema y el circuito que tenemos son 3 circuitos diferentes, que en realidad no es un circuito, como quien dice un circuito entero, un montón de cosas, es un circuito así. Este sería un circuito, este sería otro circuito. ¿Cuál sería el tercero? La NOR. Ah, no, la NOR. Entonces, ¿qué problema de la vida cotidiana se les ocurre que se puede resolver con una OR? Con una OR, sí. Por ejemplo, a ver, empiezo yo. Por ejemplo, uno bien sencillo, podría decir, yo quiero que una lámpara se encienda cuando yo presione un interruptor que esté acá o el interruptor que esté allá en el otro lado del pasillo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero que una lámpara se prenda de dos formas, con un interruptor que esté acá o al final del pasillo. Entonces tengo un interruptor 1, podría pensar un interruptor 1 y 2 y después, bueno, la lámpara. Entonces ahí ya respondería eso, ¿no? Eso lo escribo nomás. El problema es eso, lo piensan y lo escriben. Y después, un problema así, pero que se pueda utilizar con esto, con una AND. Recuerden, esta es la AND, esta es la EST, esta es la NOR. ¿Se animan a pensar uno? A ver
decírmelo o lo pienso yo también. Un ascensor. Como un ascensor, a ver. Para subir un piso tenés que apretar el botón y que la puerta se mueva. Capo, exactamente, un ascensor. ¿Entiendes lo que está pensando él? O sea, la puerta del ascensor tiene que tener un interruptor, ven un sensor de la puerta, podríamos pensar, bueno, le voy a poner una P nomás, P de puerta, del sensor de la puerta, y que alguien apriete un interruptor, o un pulsador en realidad. Bueno, no, porque si no se me confunde. Dos P no. Claro, dos P no. Perfecto. ¿Se entiende? Y ahí el resultado, ¿cuál sería? Sube el ascensor, se mueve. Se mueve, bueno, sí. Digamos, el motor queda habilitado, digamos, ¿no? El motor queda habilitado. Con un 1, el motor queda habilitado para que se mueva. Porque no sabemos si se va a mover para arriba o para abajo. ¿Okay? ¿Se entiende cómo lo pensó? Está bueno eso. Y después una NOR. La NOR lo que hacía era lo contrario, o sea, la dibujé en el frío, además. La voy a dibujar bien. La NOR lo que hacía era una suma y esa suma la negaba. Ah, eso me olvidé de explicar. Perdón, vamos a volver un poquitito más atrás porque me olvidé de explicar una cosa. Vieron que en el 8, vieron que dice la operación aritmética de la OR, de la AN y de la NOR. Y después dice la operación aritmética de la NOR y de la NAN. La operación aritmética de esta, bueno, estas dos ya la expliqué, pero la operación aritmética de esta sería, podría pensarse como S, es igual a A más B y todo eso negado. ¿Sí? Ojo, ojito, ojete con eso, porque esto no es lo mismo que esto. Esto está mal. Si fuera la matemática que nosotros manejamos normalmente, estaría bien. Pero en este tipo de matemática, en la matemática de Bow, esto está mal. Tiene que ser sí o sí así. Y ni hablar, bueno, después la otra puerta lógica que me faltó, pero bueno, o sea, es como la AND, no más que la salida es negada. Por eso se le dice NAND. Y la operación aritmética de esta sería A por B negado, que no es lo mismo que decir A negado por B negado. No es lo mismo. Es primero hacer la multiplicación A por B y ese resultado lo niega, que no es lo mismo que decir primero tengo A negado, después tengo B negado, hago la multiplicación. No es lo mismo. ¿Se entiende? Te lo digo ahora porque más adelante vienen otras cosas. Bueno, pero continuemos con este, en el que estábamos, que era el 11. Pensemos una situación donde utilizar la NOR. A ver, a mí se me ocurre, díganme si está bien, que y está difícil, ¿vieron? Todas las negaciones, pensarla es más difícil. Por ejemplo, quiero que se prenda el interruptor del pasillo, o sea, la misma situación anterior, pero quiero que en lugar de que la luz se prenda, que no se prenda, que esté apagado. O sea, imaginemos una luz que normalmente está prendida en un pasillo. Y yo lo que quiero es apagar la luz. Si yo quiero apagar la luz, entonces puedo aplicar este mismo circuito, el de acá, pero por acá, y la salida ligada andaría bien. Porque cuando yo la prenda de acá, me daría un 1, pero ese 1 negado me daría un 0. ¿Se entiende cómo funciona esta? ¿Quieren que haga la tablita de verdad esta? Yo porque se supone que más o menos ya la hice, pero tengo una pavada. De amor es a ver, la salida, esto es siempre igual. Y acá cómo va a funcionar. AC, ella lo que hace es 0 más 0, queda 0, pero negado es 1.
0 más 1, ¿cuánto es? 0 más 1, ¿cuánto es? Y negado, 0. ¿Se entiende? Así funciona. Esa es la tableta verdad. Es lo contrario al anterior. ¿Vieron? Que es, o sea, es exactamente, o sea, donde antes, donde en la OR había un 1, acá hay un 0, y donde había un 0, acá hay un 1. Bueno, y después con eso ya terminaríamos el trabajo práctico, pero como tenemos hasta las 11:30, yo quería agregarles, inventarles unas situaciones. A menos que tengan alguna duda. ¿Quiénes ya empezaron el trabajo práctico? Pero posta lo empezaron, ¿por qué punto van más o menos? Yo voy a empezar el 7. Ah, bien. Denme un segundo. Miren, el próximo trabajo práctico que les tengo tiene que ver con esto. Ah, no, porque esto tiene que ver con Carnot, no, otra cosa. Lo más fácil. Profe, ¿cuándo volvemos a tener con el jueves? No, el jueves no. El jueves tengo con los otros chicos del otro quinto. Una vez a la semana. Claro, sí, nosotros tenemos solamente una vez a la semana. Trabajo práctico, si no... Claro, el jueves. Lógico, está de verdad. Mire, vamos a complicarla un poco. Voy a inventar uno. ¿Y aquel? Vamos a inventar un problema. Imaginemos esta situación. Yo tengo un tanque en mi casa que solamente se llena con una bomba de agua. Y ese tanque adentro tiene dos sensores. Uno para cuando el tanque se agotó totalmente, o sea, está en el fondo del tanque, y me indica si hay agua en el fondo del tanque, y otro que me indica si el tanque está completamente lleno. ¿Sí? Y yo lo que quiero es, y otra cuestión más. Además, yo quiero que ese tanque se llene solamente si yo estoy en casa. Porque si yo estoy en casa, si hay alguien en casa, lo puede utilizar el agua, pero si yo me voy de vacaciones 3 meses y el tanque no está lleno, no quiero que se llene. ¿Para quién se va a llenar? Si yo no estoy. ¿Se entiende? Entonces, tengo 3 variables. Tengo, digamos, lo voy a pensar así mejor. Podríamos pensar el sensor del fondo, el sensor de llenado y el sensor de movimiento de mi casa, para indicar si hay alguien adentro de mi casa o no. Y la salida. ¿En qué situaciones? Acá la cosa se complica. Para empezar, llenar la tabla de verdad cuesta un poco más de tiempo.
Allí. ¿En cuáles de estas situaciones yo quiero que se llene el tanque? Fíjense, primero pensemos en la primera situación. En la primera situación, el tanque está totalmente vacío, porque acá tengo un sensor que me está indicando que agua no hay. Este es el sensor del fondo, me está indicando que el agua no hay, o sea, el agua está por acá. O sea, prácticamente está vacío el tanque. ¿Sí? Entonces tengo un 0 acá. Obviamente, si tengo un 0 acá, sí o sí voy a tener un 0 acá. Porque este imposible que dé un 1, ¿cómo va a dar un 1 si no hay agua acá? Imposible. Entonces, sí o sí, entonces por eso está obviamente también en 0. Y la otra cuestión es que el sensor de movimiento de mi casa me indica que en mi casa no hay nadie. Entonces, en esa situación yo no quiero que se llene. Después yo tengo una situación donde está vacío el tanque, tanto abajo como arriba, entonces tengo un 1, tengo un 0, perdón, y además hay movimiento en mi casa. En esta situación de acá, yo sí quiero que se prenda el tanque. Entonces, que se prenda el tanque, no, perdón, que se llene. Después tengo otra situación que es extraña, pero que la tengo que completar, digamos, la tengo que pensar dentro de lo que es lógica combinacional, que es, el fondo del tanque está vacío, pero por algún extraño motivo me está indicando que acá hay agua, el sensor. Esta situación es conocida como un imposible. Se supone que no se tiene que dar nunca. Si eso está pasando es porque algo está funcionando mal, o en este sensor, o en este sensor, o algo está funcionando mal. Pero dentro de lo que es la lógica combinacional tenemos que contemplar esa posibilidad. En esa posibilidad, si eso llega a pasar por las dudas, como algo está funcionando mal, yo quiero que, ante la duda, el tanque no se empiece a llenar y que esto de acá tiene que ver con una bomba. Yo había dicho que esta era una bomba de agua, no sé por qué le puse ese. Por la salida. ¿Se entiende? Después tengo otra situación muy similar a la anterior, porque de nuevo tengo acá agua supuestamente, pero acá no tengo agua. O sea, ¿qué está pasando? ¿Que está flotando el agua acá y acá no? No. Pero bueno, en esa situación yo tampoco quiero que se llene el tanque, por más de que haya movimiento en mi casa, indicando que yo estoy. Después tengo otra situación que está indicando que el tanque tiene agua hasta acá, pero que acá no tiene agua, y además no hay nadie en mi casa. En esa situación yo no quiero que el tanque se llene tampoco. Después tengo esta misma situación, pero además hay movimiento en mi casa, y en esa situación, ¿quiero que se llene el tanque o no? Sí. Bien, en esa situación sí quiero que se llene el tanque, porque está como medio vacío.